El Gran Gatsby. Francis Scott Fitzgerald. Capítulos 3 y 4. Capítulo 3. De la casa de mi vecino brotaba música durante las noches de aquel verano. En sus jardines azules y entre susurros, champán y estrellas, invitados de ambos sexos iban y venían como mariposas. Por la tarde, cuando subía la marea, los veía lanzarse al agua desde la balsa de Gatsby, que tenía una torre, o tomar el sol sobre la arena ardiente de su playa mientras sus dos motoras hendían las aguas del estrecho, arrastrando esquís acuáticos sobre cataratas de espuma. Los fines de semana, el Rolls Royce se convertía en autobús, trayendo grupos de Nueva York desde las 9 de la mañana y devolviéndolos incluso mucho después de medianoche, mientras la furgoneta corría como un ágil insecto amarillo a esperar a todos los trenes. Y los lunes, 8 criados, incluido otro jardinero, además del titular, se afanaban durante todo el día con bayetas, cepillos de fregar, martillos y podaderas, reparando los destrozos de la noche anterior. Todos los viernes llegaban 5 cajas de naranjas y limones de una frutería de Nueva York. Y todos los lunes, esos mismos limones y naranjas salían por la puerta de atrás convertidos en una pirámide de cáscaras vacías. En la cocina había una máquina capaz de exprimir 200 naranjas en media hora si el pulgar del mayordomo apretaba 200 veces un botoncito. Al menos una vez cada 15 días hacía su aparición un ejército de especialistas con cientos de metros de lona y suficientes lámparas de colores para convertir el enorme jardín de Gatsby en un árbol de Navidad. En las mesas del ambigú, adornadas con resplandecientes entremeses, los jamones cocidos con especias se apretaban contra las ensaladas con dibujos de arlequín, los cerditos de hojaldre y los pavos de un mágico color oro viejo. En el vestíbulo principal instalaban un auténtico mostrador de bar y allí se acumulaban ginebras, licores y cordiales tanto tiempo olvidados que la mayoría de las invitadas de Gatsby eran demasiado jóvenes para distinguir unos de otros. A las 7 ha llegado ya la orquesta, no un modesto quinteto, sino músicos suficientes para llenar el foso de un teatro. Oboes y trombones y saxofones y violas y trompetas y flautines y timbales y bombo. Ya han vuelto de la playa los últimos bañistas y se están vistiendo en el piso de arriba. Los automóviles de Nueva York se han colocado de 5 en fondo a los lados de la avenida y los vestíbulos y los salones y los porches se engalanan ya con colores elementales y con cabellos cortados de extrañas maneras nuevas y con chales que superan cualquier sueño oriental. El bar está en plena actividad y flotantes bandejas de cócteles atraviesan el jardín. Hasta el aire vibra con las conversaciones y las risas, con las insinuaciones hechas al azar, con presentaciones olvidadas en el mismo momento en que se hacen, y con el entusiasta saludarse de mujeres que nunca han sabido cómo se llaman. Las luces se hacen más brillantes a medida que, dando tumbos, la tierra se aleja del sol. Ahora la orquesta toca música decadente para cócteles y la ópera de las voces se sitúa en un tono más alto. La risa se hace más fácil minuto a minuto, se derrama con prodigalidad y basta una alegre exclamación para iniciarla. Los grupos cambian más deprisa, crecen con nuevos recién llegados, se disuelven y se forman en un instante. Ya existen nómadas,
muchachas seguras de sí mismas, que zigzaguean de aquí para allá entre personas más corpulentas y más estables y que, por un intenso y feliz momento, se convierten en centro de un grupo y luego, con la emoción del triunfo, se deslizan entre el cambiante mar de rostros, de voces y de colores bajo las luces en constante transformación. De repente, una de esas tránsfugas, con un vestido de ópalo tembloroso, se apodera de un cóctel que pasa flotando, se lo bebe valerosamente de una vez y, moviendo las manos con la rapidez de un pistolero del oeste, baila sola sobre la pista de lona. Se produce un silencio momentáneo. El director de la orquesta cambia el ritmo en atención a la danzarina y a continuación una explosión de comentarios difunde la falsa noticia de que se trata de la suplente de Gilda Grey en la revista del señor Ziegfeld. Ha empezado la fiesta. Creo que la primera noche que fui a casa de Gatsby era uno de los pocos invitados auténticos. La gente no estaba invitada, sencillamente iba. Se montaban en automóviles que los llevaban hasta Long Island y de una manera u otra terminaban ante la puerta de Gatsby. Una vez allí, alguien que conocía al dueño los presentaba y después se comportaban como se comporta la gente en los parques de atracciones. A veces incluso llegaban y se marchaban sin conocer a Gatsby, pero en realidad no necesitaban otra entrada que la ingenuidad con que acudían a la fiesta. A mí se me había invitado de verdad. Un chófer con uniforme azul turquesa atravesó mi jardín el sábado a primera hora de la mañana con una nota de mi vecino sorprendentemente ceremoniosa. Gatsby se sentiría muy honrado, decía el mensaje, de que me dignara asistir a su pequeña fiesta aquella noche. Me había visto varias veces y había tenido intención de hacerme una visita mucho antes, pero una peculiar combinación de circunstancias lo había impedido. Y firmaba J. Gatsby, con majestuosa caligrafía. Poco después de las 7 me presenté en su jardín con unos pantalones blancos de franela y vagabundeé entre remolinos de gente que no conocía, sintiéndome bastante incómodo, aunque de vez en cuando me encontrase con algún usuario del tren de cercanías que me llevaba todos los días a Nueva York. Me sorprendió enseguida la abundancia de jóvenes ingleses repartidos por el jardín. Todos bien vestidos, todos con aire de estar un poco hambrientos, y todos hablando en voz baja y grave como sólidos y prósperos americanos. Estaba seguro de que vendían algo. Bonos o seguros o automóviles. Por lo menos eran terriblemente conscientes del dinero fácil que tenían muy cerca y estaban convencidos de que sería suyo si lograban pronunciar las palabras adecuadas. Nada más llegar hice un intento de localizar a mi anfitrión, pero las 2 o 3 personas a quienes pregunté por él me miraron con tanto asombro y negaron con tanta vehemencia saber su paradero que me escabullí en dirección a la mesa donde servían los cócteles. El único sitio del jardín donde se podía estar bastante tiempo sin dar sensación de desconcierto y abandono. Iba ya camino de emborracharme a conciencia por pura incomodidad, cuando Jordan Baker salió de la casa, se detuvo en lo alto de la escalinata de mármol, se echó un poco hacia atrás y contempló con interés un tanto despreciativo el espectáculo del jardín. Tanto si era bien recibido como si no, sentí la necesidad de reunirme con alguien antes de que el alcohol me llevara a excederme en cordialidad con los desconocidos que pasaban a mi lado. ¡Hola!, rugí avanzando hacia ella. Mi voz pareció resonar desagradablemente a tanta distancia. Pensé que tal vez estuviera usted aquí, respondió con voz ausente cuando llegué a su altura. Recordaba que vivía al lado de... Me dio la mano de manera impersonal, como si me prometiera que se ocuparía de mí al cabo de un momento, y dirigió su atención hacia 2 muchachas con vestidos amarillos idénticos que se detuvieron al pie de la escalinata. «¡Hola!», exclamaron juntas.
Lástima que no ganara. Se referían al campeonato de golf. La señorita Baker había perdido en las finales de la semana anterior. No sabe quiénes somos, dijo una de las chicas de amarillo, pero la conocimos aquí hace cosa de un mes. ¿Se ha teñido usted el pelo?, señaló Jordan, y yo me sobresalté, pero las muchachas habían seguido andando descuidadamente y su comentario se dirigió a la luna precoz que, como la cena, también había salido, sin duda alguna, de la cesta de un restaurador. Con el resplandeciente y esbelto brazo de Jordan descansando sobre el mío, bajamos la escalinata y deambulamos por el jardín. Una bandeja de cócteles flotó hacia nosotros en el crepúsculo y nos sentamos a una mesa con las dos chicas de amarillo y tres hombres que nos fueron presentados sucesivamente con murmullos ininteligibles. ¿Viene con frecuencia a estas fiestas?, le preguntó Jordan a la chica que tenía al lado. No había vuelto desde la vez que nos conocimos, respondió la otra con una entonación que revelaba confianza en sí misma y una mente despierta. Se volvió hacia su compañera. «Tú también, ¿verdad, Lucille?» Lucille asintió. «Me gusta este sitio», explicó Lucille. «No vengo a hacer nada en concreto, de manera que siempre me lo paso bien. La última vez que estuve, se me desgarró el vestido en una silla y Gatsby me pidió el nombre y la dirección. Antes de una semana recibí un paquete de Quarriers con un traje de noche». «¿Se quedó usted con él?», preguntó Jordan. «Claro que sí. Iba a ponérmelo hoy, pero me queda un poco grande de busto y había que arreglarlo. Es azul humo con cuentas de color lavanda. $265. Hay algo peculiar en un tipo que hace cosas así», dijo la otra con vehemencia. «No quiere tener problemas con nadie». «¿Quién no quiere?», pregunté. «Gatsby. Alguien me dijo». Las dos chicas y Jordan se inclinaron hacia adelante en actitud confidencial. «Dicen que mató a un hombre». Todos sentimos un escalofrío. Los tres individuos de apellido ininteligible se inclinaron hacia adelante y escucharon con gran interés. «A mí me parece que no es eso», protestó Lucille con tono escéptico. «Creo más bien que fue espía de los alemanes durante la guerra». Uno de los contertulios hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Se lo oía a alguien que le conocía muy bien. Crecieron juntos en Alemania, nos aseguró muy convencido. No, dijo la primera chica. No puede ser verdad, porque estuvo en el ejército americano durante la guerra. Al ver que nuestra credulidad se decantaba otra vez en su dirección, se inclinó de nuevo hacia adelante con entusiasmo. Fíjense alguna vez en él cuando no se dé cuenta de que lo miran. Estoy segura de que mató a un hombre. Entornó los ojos y se estremeció. Lucille también se estremeció. Todos nos volvimos y buscamos a Gatsby con los ojos. Que quienes habían encontrado muy pocas cosas en este mundo sobre las que fuese necesario cuchichear, bajaran la voz para hablar de él, era claro testimonio de las románticas suposiciones que inspiraba. Estaban sirviendo la primera cena. Habría otra después de medianoche. Y Jordan me invitó a que me incorporase a su grupo de amigos sentados al otro extremo del jardín. Había 3 matrimonios y el acompañante de Jordan, un universitario muy perseverante, dado a las indirectas más descaradas, y sin duda convencido de que más pronto o más tarde Jordan iba a concederle en mayor o menor grado el usufructo de su persona. En lugar de ir de un lado para otro, aquel grupo había conservado una homogeneidad llena de decoro, arrogándose la representación de la sólida aristocracia rural. Eastegg manifestaba su condescendencia hacia Westegg y se mantenía cuidadosamente en guardia contra su indiscriminado alborozo. «Vámonos»,
me susurró Jordan después de media hora bastante desperdiciada e incómoda. Esto es demasiado ceremonioso para mí. Nos pusimos en pie y la señorita Baker explicó que íbamos en busca del anfitrión. Yo no le conocía, dijo, y eso hacía que me sintiera molesto. El estudiante universitario hizo un melancólico gesto de asentimiento lleno de cinismo. El bar, que fue el primer sitio donde miramos, estaba abarrotado, pero Gatsby no se encontraba allí. Jordan no consiguió verlo desde lo alto de la escalinata y tampoco se hallaba en el porche. Un tanto al albur, abrimos una puerta que parecía importante y entramos en una biblioteca de estilo gótico con revestimiento de roble inglés tallado, traído quizá íntegramente de alguna ruina al otro lado del Atlántico. Un individuo corpulento de mediana edad, con gafas enormes como ojos de búho, estaba sentado en el borde de una gran mesa, bastante borracho, mirando con insegura atención las estanterías de libros. Al entrar nosotros, giró sobre sí mismo con gran animación y examinó a Jordan de pies a cabeza. «¿Qué les parece?», preguntó impetuosamente. «¿El qué?». El de los ojos de búho señaló las estanterías con un gesto de la mano. «Eso, no necesitan molestarse en comprobarlo. Ya lo he hecho yo. Son de verdad». «¿Los libros?». El hombre de mediana edad asintió con la cabeza. «Absolutamente de verdad, con páginas y todo lo demás. Pensé que serían imitaciones en cartón, bien hechas y resistentes, pero son auténticos. Páginas y... miren, déjenme que se lo enseñe». Dando por sentado nuestro escepticismo, se abalanzó sobre las estanterías y regresó con el primer volumen de las conferencias de Stoddard. «¿Ven?», exclamó triunfalmente. «Una pieza genuina de material impreso. Consiguió engañarme. Este tipo es un verdadero artista. Un verdadero triunfo. ¡Qué perfección! ¡Qué realismo! También ha sabido no pasarse de la raya. Las páginas no están cortadas. Pero, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué más se puede pedir?». Me arrancó el libro de las manos y volvió a colocarlo precipitadamente en la estantería, murmurando que si se quitaba un ladrillo podía derrumbarse toda la biblioteca. «¿Quién les ha traído?», preguntó. «¿O sencillamente han venido?». «A mí me han traído. A la mayoría de la gente la traen». Jordan lo miró con gran interés, alegremente, sin contestarle. «A mí me trajo una mujer llamada Roosevelt», siguió. «La señora de Claude Roosevelt. ¿Le suena el nombre? La conocí anoche en algún sitio. Llevo alrededor de una semana borracho y se me ocurrió que quizá una biblioteca me serenara un poco». «¿Y lo ha conseguido?». «Un poquito, creo. No estoy seguro todavía. Solo llevo aquí una hora». «¿Les he hablado de los libros? Son de verdad. Son... ya nos lo ha contado». Le estrechamos la mano con mucha seriedad y salimos fuera. Ahora se bailaba en la pista de lona del jardín. Ancianos que hacían retroceder a jovencitas en eternos círculos desangelados, parejas más distinguidas que se abrazaban tortuosamente con un estilo muy de moda y que se mantenían en los rincones, y un gran número de chicas solas que bailaban por su cuenta o aliviaban por un momento a la orquesta del peso del banjo o de la percusión. A medianoche el júbilo iba en aumento. Un famoso tenor había cantado en italiano, una conocida contralto había obsequiado a los asistentes con algo de jazz, y en los intermedios la gente hacía su número por todo el jardín, mientras carcajadas despreocupadas y vacías subían hacia el cielo de verano. Un par de gemelas artísticas, que resultaron ser las chicas de amarillo, actuaron disfrazadas de niñas y se sirvió champán en copas más grandes que aguamaniles.
La luna estaba más alta y sobre el estrecho flotaba un triángulo de escamas de plata que temblaba un poco al compás de los banjos en el jardín. Yo seguía aún con Jordan Baker. Estábamos en una mesa con un individuo aproximadamente de mi edad y una muchachita bulliciosa que reía desenfrenadamente a la menor provocación. Me estaba divirtiendo. Me había bebido 2 aguamaniles de champán y la escena se había transformado ante mis ojos, convirtiéndose en algo significativo, elemental y profundo. En un momento de tregua durante el espectáculo, nuestro acompañante me miró y sonrió. «Su cara me resulta familiar», dijo cortésmente. «¿No sirvió en la 3ª división durante la guerra?» «Sí, claro, en el 9º batallón de ametralladoras. Yo estuve en el 7º de infantería hasta junio de 1918. Sabía que lo había visto antes en algún sitio». Hablamos unos instantes de varios pueblecitos franceses, húmedos y grises. Vivía sin duda en Long Island porque me dijo que acababa de comprar un hidroplano y que iba a probarlo por la mañana. ¿Quiere acompañarme, muchacho? Iremos por el estrecho sin alejarnos de la orilla. ¿A qué hora? A la que usted le venga mejor. Estaba a punto de preguntarle cómo se llamaba cuando Jordan se volvió y sonrió. ¿Lo pasa bien ahora?, preguntó. Mucho mejor. Me volví otra vez hacia mi nuevo amigo. Esta fiesta me resulta extraña. Ni siquiera he saludado al anfitrión. Vivo ahí al lado. Agité un brazo en dirección al invisible límite que separaba las fincas. Y el tal Gatsby me mandó al chofer con una invitación. Por un momento me miró como si no lograra entender lo que le decía. «Gatsby soy yo», dijo de repente. «¿Cómo?», exclamé. «Le ruego que me disculpe». «Creía que lo sabía, muchacho. Me temo que no soy un buen anfitrión». Sonrió comprensivamente, más que comprensivamente. Era una de esas raras sonrisas con inagotable capacidad para tranquilizar que solo se encuentran 4 o 5 veces en toda una vida. Por un instante se enfrentaba, o parecía enfrentarse, con el mundo exterior en su totalidad para luego concentrarse en ti con un irresistible prejuicio en tu favor. Te entendía hasta donde querías ser entendido. Creía en ti como tú querías creer en ti mismo. Y te confirmaba que había recibido de ti la impresión que tú, en tus mejores momentos, tenías la esperanza de transmitir. Y precisamente al llegar a aquel punto se esfumó, y me encontré mirando a un tipo duro, joven y elegante, 1 o 2 años por encima de los 30, cuya forma de hablar, esmeradamente cortés, bordeaba lo absurdo. Ya algún tiempo antes de que se diera a conocer, tenía yo una clara conciencia de que iba escogiendo las palabras con mucho cuidado. Casi en el momento en que el señor Gatsby dijo quién era, un criado se le acercó a toda prisa para informarle de que lo llamaban por teléfono de Chicago. Se disculpó haciéndonos una breve inclinación de cabeza a los 3. Cuando se hubo marchado, me volví inmediatamente hacia Jordan, sintiéndome obligado a hacerla partícipe de mi sorpresa. Me había imaginado al señor Gatsby como una persona corpulenta y de tez rojiza, con bastantes años a la espalda. «¿Quién es?», pregunté. «¿Usted lo sabe?» «No es más que un individuo llamado Gatsby». «¿De dónde procede, quiero decir? ¿Y qué hace?» «Ya empieza usted a apasionarse por el tema», me respondió con una lánguida sonrisa. «Bueno, una vez me dijo que había estudiado en Oxford». Unos borrosos antecedentes empezaron a tomar forma tras él, pero se esfumaron con la siguiente observación de la señorita Baker. «Pero no me lo creo». «¿Por qué no?» «No lo sé», insistió, «pero no creo que estudiase allí». Algo en su tono me recordó la frase de la otra chica. «Creo que mató a un hombre», y consiguió estimular mi curiosidad.
Hubiera aceptado la información de que Gatsby procedía de los pantanos de Luisiana o del East Side de Nueva York sin ponerla en duda. Eso era comprensible. Pero los jóvenes ni surgen sin esfuerzo de la nada, ni se compran un palacio en el estrecho de Long Island. Al menos en mi provinciana inexperiencia, yo no creía que fuese posible hacerlo. En cualquier caso, da fiestas para mucha gente, dijo Jordan, cambiando el tema con la característica aversión de la gente de ciudad por lo concreto. Y a mí me gustan las fiestas multitudinarias, son muy íntimas. En las que se dan para poca gente no hay manera de estar a solas. Se oyó el retumbar de un bombo y la voz del director de orquesta se alzó de repente sobre la confusión de voces en el jardín. «Señoras y caballeros», gritó, «a petición del señor Gatsby, vamos a tocar para ustedes la última composición del señor Vladimir Tostov, que tanto interés despertó en Carnegie Hall en mayo último. Si leen los periódicos, sabrán que causó sensación». Sonrió con jovial condescendencia y añadió, «menuda sensación», con lo que todo el mundo se echó a reír. La pieza, concluyó con voz vigorosa, lleva el título de Historia del mundo en jazz, de Vladimir Tostov. El carácter de la composición del señor Tostov se me escapó por completo porque en el momento en que empezaba localicé a Gatsby en la escalinata de mármol recorriendo aprobadoramente con la vista los distintos grupos. Su tez, tostada por el sol, conservaba una atractiva tersura y su cabello, muy corto, daba la impresión de recibir todos los días los cuidados de un peluquero. No vi nada siniestro en su apariencia. Me pregunté si el hecho de que no bebiera ayudaba a separarlo de sus invitados, porque yo tenía la sensación de que se volvía más correcto a medida que aumentaba el fraternal regocijo. Al concluir la interpretación de Historia del mundo en jazz, las muchachas apoyaron la cabeza contra el hombro de sus acompañantes con un aire adolescente de camaradería, o desfallecieron dejándose caer hacia atrás juguetonamente en brazos de hombres o incluso en brazos de un grupo, sabiendo que alguien detendría su caída. Pero nadie se dejaba caer sobre Gatsby, ni ninguna melena muy corta a la francesa se recostaba en su hombro, ni se formaba ningún cuarteto con Gatsby como uno de sus integrantes. Les ruego que me disculpen. El mayordomo había aparecido repentinamente a nuestro lado. «¿Señorita Baker?», preguntó. «Discúlpeme, pero al señor Gatsby le gustaría hablar con usted a solas». «¿Conmigo?», exclamó ella sorprendida. «Sí, madame». Jordan se levantó muy despacio, alzando las cejas en dirección a mí para expresar su asombro, y siguió al mayordomo hacia la casa. Me di cuenta entonces de que también el traje de noche, como el resto de la ropa, lo llevaba como una prenda deportiva, que había en sus movimientos la agilidad de quien ha aprendido a andar en campos de golf y durante mañanas transparentes un poco frías. Me había quedado solo y eran casi las 2. Durante algún tiempo, de una habitación alargada con muchas ventanas, situada encima de la terraza, habían salido confusos e intrigantes sonidos. Decidido a evitar al estudiante universitario de Jordan, que ahora mantenía una conversación sobre obstetricia con 2 coristas y que me suplicó que me uniera a ellos, entré en la casa. La habitación con muchas ventanas estaba llena de gente. Una de las chicas de amarillo tocaba el piano y junto a ella cantaba una joven alta, pelirroja, componente de un coro muy famoso. Después de beber una considerable cantidad de champán, decidió durante la canción, tontamente, que todo era muy, pero muy triste, de manera que además de cantar, también lloraba. Cada vez que había una pausa en la canción, la llenaba de sollozos entrecortados y jadeantes, y luego continuaba la melodía con temblorosa voz de soprano. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no con plena libertad,
porque cuando entraban en contacto con sus pestañas muy maquilladas, tomaban un color como de tinta y seguían su camino en lentos arroyuelos negros. Alguien sugirió en broma que cantara las notas que se le habían dibujado en la cara, lo que sirvió para que alzara los brazos, se derrumbara en una silla y se hundiera en un profundo sueño etílico. Se ha peleado con un hombre que dice ser su marido, explicó una chica a mi lado. Miré a mi alrededor. La mayoría de las supervivientes se estaban peleando con hombres de los que se decía que eran sus maridos. Incluso el grupo de Jordan, el cuarteto procedente de East Egg, estaba dividido por las disensiones. Uno de los hombres hablaba con llamativa intensidad con una joven actriz y su mujer, después de intentar reírse de la situación con la dignidad de la indiferencia, se vino abajo por completo y recurrió a los ataques por el flanco. A intervalos aparecía repentinamente junto a su marido como un diamante encolerizado y le siseaba al oído: «Lo prometiste». La resistencia a volver a casa no era patrimonio exclusivo de varones descarriados. El vestíbulo estaba ahora ocupado por dos hombres deplorablemente serenos y sus muy indignadas esposas que confraternizaban con voces ligeramente más altas de lo normal. Siempre que me ve pasarlo bien, quiere irse a casa. No he visto nunca tanto egoísmo. Siempre somos los primeros en marcharnos. Nosotros también. Bueno, esta vez casi somos los últimos, dijo uno de los hombres tímidamente. La orquesta se fue hace media hora. A pesar de que las dos esposas estuvieran de acuerdo en que tanta malevolencia resultaba increíble, la disputa terminó con un breve forcejeo y ambas, después de ser levantadas en vilo, se perdieron en la noche pataleando. Mientras esperaba en el vestíbulo a que me trajeran el sombrero, se abrió la puerta de la biblioteca y Jordan Baker y Gatsby salieron juntos. Él le estaba diciendo una última frase, pero su actitud vehemente se transformó bruscamente en ceremoniosa cortesía cuando varias personas se le acercaron para despedirse. Aunque los amigos de Jordan la estaban llamando impacientes desde el porche, se detuvo un momento para darme la mano. «Acabo de oír la cosa más asombrosa del mundo», me susurró. «¿Cuánto tiempo he estado ahí dentro?» «Alrededor de una hora, creo». «Ha sido sencillamente asombroso», repitió con aire distraído. «Pero he jurado que no lo diría y aquí estoy despertando su curiosidad», bostezó elegantemente. «Venga a verme, por favor». Guía de teléfonos, el número de la señora Sigourney Howard, mi tía. Se iba alejando mientras hablaba. Su mano morena me hizo un saludo desenvuelto mientras se fundía con el grupo que le esperaba en la puerta. Más bien avergonzado de haberme quedado hasta tan tarde en mi primera visita, me reuní con los últimos huéspedes de Gatsby que se apiñaban a su alrededor. Quería explicarle que le había buscado al principio de la velada y disculparme por no haberlo reconocido en el jardín. «No se disculpe», me pidió con acento sincero. «No vuelva a pensar en ello, muchacho». Aquel epíteto coloquial no encerraba más familiaridad que la mano que se posó tranquilizadoramente en mi hombro. «Y no olvide que salimos en el hidroplano mañana por la mañana a las 9. Enseguida el mayordomo a su lado. «Lo llaman por teléfono de Filadelfia, señor». «Muy bien, dentro de un momento. Dígales que ahora mismo estoy con ellos». «Buenas noches». «Buenas noches». «Buenas noches», sonrió. Y de repente, el que me hubiera quedado entre los últimos invitados pareció adquirir un agradable significado, como si Gatsby lo hubiera querido así todo el tiempo. «Buenas noches, muchacho. Buenas noches». Pero mientras bajaba la escalinata, vi que la velada no había terminado por completo. A unos 20 metros de la entrada, una docena de faros iluminaban una extraña y alborotada escena. En la cuneta, junto a la carretera,
caído de lado, pero con una rueda violentamente arrancada, descansaba un coupé nuevo que había abandonado el jardín de Gatsby menos de 2 minutos antes. El brusco saliente de una pared explicaba lo sucedido con la rueda, que estaba recibiendo considerable atención de media docena de chóferes curiosos. Sin embargo, como habían interrumpido el tráfico con sus vehículos, los de atrás llevaban algún tiempo dejando oír un violento clamor discordante que contribuía a la confusión de la escena. Un individuo con un largo guardapolvo se había apeado del coche accidentado y ahora se encontraba en medio de la calzada, yendo con los ojos del automóvil a la rueda y de la rueda a los espectadores, al tiempo que su rostro mostraba una agradable expresión de perplejidad. «Fíjense», exclamó, «se cayó a la cuneta». Aquel hecho le resultaba infinitamente asombroso y yo reconocí primero la peculiar calidad de su asombro y después al individuo, visitante reciente de la biblioteca de Gatsby. «¿Cómo ha sucedido?». Se encogió de hombros. «No sé nada de mecánica», dijo con tono decidido. «¿Pero cómo ha sucedido? ¿Chocó usted contra la pared?». «No me pregunten a mí», dijo Ojos de Búho lavándose las manos en el asunto. «Sé muy poco sobre conducir, por no decir nada. Ha sucedido y eso es lo que sé». «Pues si es usted tan malo no debería conducir de noche». «Pero si ni siquiera lo he intentado», explicó muy molesto. Por un momento el asombro hizo callar a los espectadores. «¿Es que quiere suicidarse? Tiene suerte de que solo haya sido una rueda, un mal conductor y ni siquiera lo ha intentado». «No me entienden», explicó el delincuente. «No era yo quien conducía, hay otra persona en el coche». La sorpresa que siguió a aquella declaración encontró voz en un sostenido «ah» del público, mientras la puerta del coupé se abría lentamente. La multitud, ya era una multitud, dio un paso atrás instintivamente y cuando la puerta se hubo abierto por completo, se produjo una pausa sobrecogida. Luego, de manera gradual, muy poco a poco, un individuo pálido y de movimientos poco coordinados se apeó de los restos del automóvil, tanteando cuidadosamente el suelo con una insegura zapatilla de baile de grandes dimensiones. Cegado por el resplandor de los focos y confundido por el incesante gemido de las bocinas, la aparición estuvo balanceándose unos momentos antes de reparar en el hombre del guardapolvo. «¿Qué ha pasado?», preguntó calmosamente. «¿Nos hemos quedado sin gasolina?». «Mire». Media docena de dedos le señalaron la rueda amputada. Él la contempló un instante y luego miró hacia arriba como si sospechara que había caído del cielo. «Se salió», explicó alguien. El individuo pálido asintió con la cabeza. «Al principio no me di cuenta de que nos habíamos parado». Una pausa. Luego, después de respirar hondo y de erguirse lo más posible, dijo con voz decidida: «Me pregunto si alguien podría decirme dónde hay una gasolinera». Al menos una docena de espectadores, algunos de ellos en condiciones algo mejores que las suyas, le explicaron que la rueda y el vehículo ya no estaban unidos por ningún lazo físico. «Retroceder», sugirió al cabo de un momento. «Dar marcha atrás». «Pero si falta una rueda». El conductor dudó. «Nada se pierde por intentarlo». El clamor de las bocinas había alcanzado un punto álgido y yo me di la vuelta y crucé el césped en dirección a mi casa. Solo una vez miré para atrás. Una oblea de luna que brillaba sobre la mansión de Gatsby devolvía su belleza a la noche y sobrevivía a las risas y el ruido del jardín todavía brillantemente iluminado. De las ventanas y de las grandes puertas parecía brotar ahora un vacío repentino que aislaba por completo la figura del anfitrión, inmóvil en el porche, con la mano levantada en ceremonioso gesto de despedida.
Al releer lo escrito hasta ahora, descubro que he dado la impresión de que los sucesos de 3 noches separadas entre sí por varias semanas fueron el centro exclusivo de mi interés, cuando en realidad no pasaron de acontecimientos sin importancia en un verano muy intenso, acontecimientos que, hasta mucho más tarde, me preocuparon infinitamente menos que mis asuntos personales. La mayor parte del tiempo trabajé. A primera hora de la mañana el sol proyectaba mi sombra hacia el oeste, mientras atravesaba a toda prisa los blancos abismos del Bajo Nueva York hacia Probity Trust. Yo trataba a otros empleados y jóvenes vendedores de bonos por sus nombres de pila y almorzaba con ellos, en oscuros restaurantes abarrotados, salchichas de cerdo, puré de patatas y café. Tuve incluso una breve aventura con una chica que vivía en Jersey City y trabajaba en el departamento de contabilidad, pero su hermano empezó a lanzarme miradas aviesas, de manera que cuando la chica se fue de vacaciones en julio, dejé que nuestras relaciones concluyeran pacíficamente de muerte natural. Normalmente cenaba en el club de Yale, cena que por alguna razón resultaba ser el momento más melancólico del día, y luego subía a la biblioteca y estudiaba concienzudamente inversiones y valores por espacio de 1 hora. Casi siempre había unos cuantos alborotadores en el edificio, pero nunca entraban en la biblioteca, de manera que era un buen sitio para estudiar. Finalmente, si la noche estaba templada, volví andando por Madison Avenue hasta más allá del antiguo hotel Murray Hill para tomar luego la calle 33 hasta Pennsylvania Station. Empezaba a gustarme Nueva York, empezaba a gustarme la atractiva sensación de aventura que me embargaba por la noche y la satisfacción que proporciona al ojo inquisitivo la constante sucesión de hombres, mujeres y vehículos. Me gustaba pasear por la Quinta Avenida, escoger mujeres románticas de entre la multitud e imaginarme que al cabo de unos pocos minutos entraría en sus vidas y que nadie llegaría nunca ni a saberlo ni a censurarlo. A veces, mentalmente, las seguía hasta sus apartamentos en las esquinas de calles ocultas y ellas se volvían y me sonreían desde el otro lado de una puerta antes de desvanecerse en la cálida oscuridad. Durante el mágico crepúsculo de la gran urbe, sentía a veces una obsesiva soledad y también la reconocía en otros empleados jóvenes y pobres que perdían el tiempo frente a los escaparates, esperando a que llegara la hora de la cena solitaria en un restaurante. Jóvenes empleados al anochecer, desperdiciando los momentos más intensos de la noche y de la vida. Y de nuevo a las 8, cuando las oscuras calzadas de las calles 40 se llenaban de taxis trepidantes, de 5 en fondo, camino del distrito teatral, me sentí otra vez muy deprimido. En el interior de los coches las figuras se fundían mientras esperaban, las voces parecían cantar, surgían risas celebrando chistes que yo no alcanzaba a oír y los cigarrillos encendidos subrayaban gestos ininteligibles. Al imaginar que también yo me apresuraba camino de alegres diversiones y que compartía sus ilusionadas expectativas, les deseaba que fueran felices. Durante algún tiempo perdí de vista a Jordan Baker y luego la encontré de nuevo a mitad de verano. Al principio me halagaba salir con ella, porque ganaba campeonatos de golf y todo el mundo sabía quién era. Luego hubo algo más. No es que llegara a enamorarme, pero sentí algo así como una tierna curiosidad. La expresión de altivez y de aburrimiento con que se enfrentaba al mundo ocultaba algo. La mayoría de las poses siempre terminan por ocultar algo, incluso aunque no fuese así en un principio. Y un buen día descubrí qué era. Estuvimos juntos en una fiesta privada en Warwick y Jordan dejó bajo la lluvia, sin subirle la capota, un coche que le habían prestado y luego lo negó. Y repentinamente me vino a la cabeza la historia que no había conseguido recordar la primera noche en casa de Daisy. En su primer torneo importante se produjo una discusión que casi llegó a los periódicos.
alguien afirmó que durante la semifinal Jordan había corrido una pelota que estaba en muy mal sitio. El asunto llegó a adquirir proporciones de escándalo, pero después se extinguió gradualmente. Uno de los chicos que llevan los palos de golf se retractó y el otro testigo admitió que podía haberse equivocado. El incidente y el nombre de su protagonista habían quedado ligados en mi recuerdo. Jordan Baker evitaba instintivamente a hombres inteligentes y sagaces, y ahora me daba cuenta de que se sentía más segura a un nivel en que cualquier desviación de un código ético se considerase imposible. Jordan era incurablemente falsa. No soportaba hallarse en desventaja, y debido a esta mala disposición, supongo que ya de muy joven empezó a utilizar subterfugios para seguir enfrentándose al mundo con aquella insolente sonrisa de superioridad y satisfacer al mismo tiempo las exigencias de su cuerpo ágil y resistente. A mí no me importó. A una mujer nunca se le tiene demasiado en cuenta que sea insincera. Lo sentí en algún momento y luego lo olvidé. En esa misma fiesta, en una casa particular, mantuvimos una curiosa conversación sobre buenos y malos conductores. Todo empezó porque Jordan pasó tan cerca de un grupo de obreros que nuestro guardabarros rozó un botón de la chaqueta de uno de los hombres. «Eres un desastre para conducir», protesté. «Una de dos, o tienes más cuidado o debes dejar de hacerlo». «Tengo cuidado». «No, no lo tienes». «Bueno, otras personas lo tienen», dijo frívolamente. «¿Qué tiene eso que ver?» «No se interpondrán en mi camino», insistió. «Hacen falta dos para que se produzca un accidente». «Supongamos que te encuentras con alguien tan descuidado como tú». «Espero que no me pase nunca», respondió. «Me desagradan mucho las personas descuidadas. Por eso me gustas tú». Sus ojos grises entornados por el sol siguieron mirando hacia adelante, pero Jordan había modificado deliberadamente nuestras relaciones y por un momento pensé que la quería. De todos modos, soy una persona que piensa despacio y estoy lleno de reglas internas que actúan como freno a mis deseos, y sabía que antes tenía que dejar las cosas bien claras en mi ciudad natal. Aún escribía cartas semanales y seguía firmándolas con todo cariño, Nick. Pero todo lo que podía pensar era que a aquella chica le aparecía en el labio superior un transparente bozo de sudor cuando jugaba al tenis. Sin embargo, existía un vago compromiso que era preciso romper discretamente antes de que pudiera considerarme libre. Todos nos imaginamos poseedores, al menos, de una de las virtudes cardinales. En mi caso, creo ser una de las pocas personas honradas que conozco. Capítulo 4. Los domingos por la mañana, mientras las campanas de las iglesias repicaban en los pueblos a lo largo de la costa, todo el mundo, amantes incluidas, volvía a casa de Gatsby y tomaba posesión de su jardín alegremente. «Es un contrabandista de bebidas», decían las jóvenes mientras se paseaban entre los cócteles y las flores de Gatsby. En una ocasión mató a un hombre que había averiguado que era sobrino de von Hindenburg y primo segundo del demonio. «Córtame una rosa, cariño, y sírveme un poquito más en esa copa». Una vez puse por escrito, en los espacios en blanco de un horario de trenes, el nombre de todos los que fueron a casa de Gatsby aquel verano. Ahora ya es un papel muy viejo que se desintegra por los dobleces y está encabezado por la frase «Este horario regirá a partir del 5 de julio de 1922». Pero todavía soy capaz de leer los nombres de color gris, nombres capaces de dar una impresión más precisa que mis generalidades sobre quienes aceptaron la hospitalidad de Gatsby y le rindieron el sutil tributo de no saber absolutamente nada acerca de él. De Easteg acudieron los Chester Becker y los Leach, y un hombre llamado Bunsen, al que conocí en Yale,
y el doctor Webster Sibbett, que se ahogó el verano pasado en la costa de Maine. También los Hornbeam y los Willy Voltaire y un clan completo llamado Blackback, que siempre se juntaban en un rincón y echaban la nariz al alto como las cabras si alguien trataba de acercárseles. Y los Ismay y los Christie, o más bien Hubert Auerbach y la mujer del señor Christie, y Edgar Beaver, cuyos cabellos, según dicen, se volvieron blancos una tarde de invierno sin que se sepa la razón. Clarence Endive era de Easteg, si no recuerdo mal. Solo vino una vez, con bombachos blancos, y se peleó en el jardín con un pobre diablo llamado Etty. De más lejos, pero dentro de la isla, vinieron los Chiddle y los Howard P. Schroeder y los Stonewall Jackson Abram de Georgia y los Fishward y los Ripley Snell. Snell pasó por allí 3 días antes de ingresar en la cárcel y estaba tan borracho que el automóvil de la esposa de Ulysses Sweet le atropelló la mano derecha en la avenida de grava. También vinieron los Dancy y S.B. Whitebett, que había cumplido los 60 años atrás, y Maurice A. Flink, y los Hammerhead y Beluga, el importador de tabaco, y las chicas de Beluga. De Westeg acudieron los Paul y los Mulready y Cecil Raback y Cecil Schoen y Gulick, el senador del estado, y Newton Orchid, que tenía el control de Films par excellence, y Ecas y Clyde Cohen y Don S. Schwartze y Arthur McCarthy, todos ellos relacionados con el cine de un modo u otro. Y los Catlip y los Bamberg y G. Earl Maldon, hermano de aquel Maldon que más tarde estranguló a su mujer. Da Fontano, el promotor, también frecuentó la casa de Gatsby, y Ed Legros y James B. Malasangre Ferret, y los de Young y Ernest Lilly, todos estos venían a jugar, y cuando Ferret salía a pasear por el jardín, era que le habían dejado sin blanca y que la Associated Treasure tendría que subir en la bolsa al día siguiente. Un individuo llamado Klipspringer aparecía por allí tan a menudo y se quedaba tanto tiempo que llegó a conocérsele por el inquilino. Dudo mucho que poseyera otro hogar. De la gente de teatro estuvieron Gus Weiss y Horace Donovan y Lester Mayer y George Dagwood y Francis Ball. De Nueva York venían también los Crom y los Bacayson y los Deniker y Russell Beatty y los Corrigan y los Callagher y los Dewar y los Scully y S.W. Belcher y los Smerk y los jóvenes Quinn, ahora divorciados, y Henry L. Palmetto, que se suicidó tirándose al metro en Times Square. Benny McClenaghan llegaba siempre con 4 chicas. Nunca eran exactamente las mismas, pero se parecían tanto a las anteriores que inevitablemente siempre se tenía la sensación de que habían estado allí antes. He olvidado sus nombres de pila. Jacqueline, creo, o tal vez Consuelo, o Gloria, o Judy, o June. En cuanto a sus apellidos, eran nombres melodiosos de flores y meses, o los otros, más severos, de los grandes capitalistas americanos, de los que confesaban ser primas si se les insistía lo suficiente. Además de todas esas personas, recuerdo que Faustina O'Brien estuvo por lo menos una vez, y las chicas Bedacar y el joven Brewer, a quien le arrancaron la nariz en la guerra de un disparo, y el señor Albrechtsberger y la señorita Hagg, su prometida, y Ardita Fitzpeters y el señor P. Jewett, en una ocasión presidente de la Legión Americana, y la señorita Claudia Heep, acompañada por un individuo del que se decía que era su chofer, y un príncipe de algo, al que llamábamos duque, y cuyo nombre, si alguna vez lo supe, se me ha olvidado ya. Todas estas personas visitaron la casa de Gatsby aquel verano. Una mañana de finales de julio, a las 9, el magnífico coche de Gatsby subió a trompicones la avenida llena de piedras que llevaba hasta mi puerta y lanzó al aire una melodiosa explosión con su claxon de 3 notas. Era la primera vez que venía a visitarme, si bien yo había asistido ya a 2 de sus fiestas,
había montado en el hidroplano y después de repetidas invitaciones suyas había empezado a frecuentar la playa. «Buenos días, muchacho. Hoy almuerza usted conmigo y he pensado que podíamos ir juntos a Nueva York». Se mantenía en equilibrio sobre el guardabarros del coche con esa facilidad de movimientos que es tan peculiarmente americana, que va de la mano, supongo, con no levantar pesos ni permanecer rígidamente sentado en la juventud, y todavía más con la extraña elegancia algo caótica de nuestros tensos juegos que funcionan por ráfagas. Esa movilidad aparecía continuamente en forma de desasosiego, pese a lo meticuloso de sus modales. Nunca estaba completamente quieto. Siempre había un pie marcando el ritmo en algún sitio o el impaciente abrir y cerrar de una mano. Vio que contemplaba el coche con admiración. «Es bonito, ¿no es cierto, muchacho?». Se bajó del automóvil y me hizo examinarlo desde una perspectiva mejor. «¿No lo había visto nunca?». Claro que lo había visto. Todo el mundo lo había visto. Era de un suntuoso color crema, lleno de resplandores niquelados, triunfalmente hinchado aquí y allá, con su prodigiosa longitud, con sombrereras, despensas y cajas de herramientas, y con un escalonado laberinto de parabrisas en los que se reflejaba una docena de soles. Sentados tras muchas capas de cristal, en una especie de invernadero de cuero verde, nos pusimos en marcha hacia Nueva York. Había hablado con Gatsby quizá unas 6 veces en el último mes y había descubierto, para mi desencanto, que tenía muy poco que decir. Por eso mi primera impresión, la de que era una persona con peso específico, aún sin saber exactamente por qué, se fue diluyendo gradualmente y Gatsby pasó a ser simplemente el propietario de un barroco parador contiguo a mi casa. Y entonces llegó aquel desconcertante paseo en coche. Antes de que llegáramos a West Egg Village, Gatsby empezó a dejar sin terminar sus elegantes frases y a golpearse dubitativamente con una mano la rodilla del pantalón color caramelo. «Dígame, muchacho», estalló por sorpresa, «¿qué opinión tiene de mí? Vamos a ver». Un poco anonadado empecé a responderle con las vagas generalidades que merece semejante pregunta. «Bueno, le voy a contar algo de mi vida», me interrumpió. «No quiero que se haga una falsa idea sobre mí por todas esas historias que habrá oído». Era consciente, por lo tanto, de las extrañas acusaciones que aderezaban la conversación en sus salones. «Le juro que voy a contarle la verdad». Su mano derecha ordenó de repente a la justicia divina que se mantuviera alerta. «Soy hijo de unas personas acomodadas del oeste, muertas ya. Me crié en América, pero me eduqué en Oxford porque todos mis antepasados se educaron allí durante muchas generaciones. Es una tradición familiar». Miró de reojo y supe por qué Jordan Baker estaba convencida de que mentía. Gatsby pronunció a toda prisa la frase «me eduqué en Oxford», o la masculló, o se atragantó con ella, como si ya le hubiese molestado en ocasiones anteriores. Aquella duda hizo que se derrumbaran todas sus afirmaciones y me pregunté si, después de todo, no había algo un tanto siniestro unido a su persona. «¿Qué parte del oeste?», pregunté con indiferencia. «San Francisco». «Ah». «Al morir todos mis familiares heredé bastante dinero». Su voz se hizo solemne, como si todavía le obsesionase el recuerdo de aquella repentina desaparición de un clan. Por un momento sospeché que me estaba tomando el pelo, pero una simple mirada me convenció de lo contrario. Después de eso viví en todas las capitales de Europa, París, Venecia, Roma, como un joven rajá. Coleccioné joyas, sobre todo rubíes, me dediqué a la casa mayor, pinté un poco, aunque solo para distraerme. Y traté de olvidar algo muy triste que me había sucedido mucho antes. Con considerable esfuerzo logré contener una carcajada de incredulidad.
Las frases mismas estaban tan desgastadas que no lograban evocar otra imagen que la de un enturbantado personaje sudando serrín por todos los poros de su cuerpo mientras perseguía a un tigre por el bosque de Bolonia. Luego vino la guerra, muchacho. Fue un gran alivio. Hice todo lo que pude para que me mataran, pero era como si mi vida estuviese bajo un hechizo. Me hicieron teniente nada más empezar. En el bosque de Argonne, durante la batalla de Verdún, avancé tanto con 2 destacamentos de ametralladoras que dejamos un hueco de casi 1 kilómetro a cada lado por donde la infantería no podía avanzar. Resistimos allí 2 días y 2 noches. 130 hombres con 16 ametralladoras Lewis, y cuando por fin llegó la infantería, encontraron los distintivos de 3 divisiones alemanas entre los montones de muertos. Me ascendieron a comandante y me condecoraron todos los gobiernos aliados, incluso Montenegro, ese país tan pequeño junto al mar Adriático. Gatsby alzó el tono de voz al pronunciar aquellas palabras y las acompañó con una inclinación de cabeza y con su sonrisa. La sonrisa abarcaba la turbulenta historia de Montenegro y simpatizaba con los valerosos esfuerzos del pueblo montenegrino. Contemplaba en su totalidad la cadena de circunstancias nacionales que habían provocado aquel tributo a su persona surgido del cálido corazoncito de Montenegro. Mi incredulidad quedó ahogada por la fascinación. Era como hojear a toda prisa una docena de revistas. Gatsby metió la mano en el bolsillo y un trozo de metal que colgaba de una cinta cayó sobre mi mano. Esa es la condecoración de Montenegro. Para sorpresa mía, la medalla tenía todo el aspecto de ser auténtica. Orderi de Danilo, rezaba la inscripción circular. Montenegro, Nicolás Rex. Dele la vuelta. Comandante Jay Gatsby, leí, por su extraordinario arrojo. Esta es otra cosa que siempre llevo conmigo, un recuerdo de mis días en Oxford. Está hecha en el patio del Trinity College. El tipo de mi izquierda es el actual conde de Doncaster. Era una fotografía de media docena de muchachos con chaqueta cruzada que holgazaneaban bajo una arcada a través de la cual se divisaba un ejército de chapiteles. Allí estaba Gatsby, un poco más joven, aunque no mucho, con un bastón de cricket en la mano. Todo era cierto entonces. Vi las pieles de los tigres brillando en el palacio a la orilla del Gran Canal. Le vi abrir un cofre de rubíes para aliviar con sus inagotables reflejos carmesíes el dolor lacerante de su corazón destrozado. Hoy voy a pedir una cosa muy importante, dijo mientras se guardaba los recuerdos con aire satisfecho. Y por eso he pensado que debía usted saber algo más acerca de mí. No quería que pensase que soy un don nadie. La verdad es que de ordinario me encuentro entre desconocidos porque voy de aquí para allá tratando de olvidar algo muy triste que me sucedió. Vaciló un momento. Esta tarde sabrá de qué se trata. ¿Durante la comida? No, por la tarde. He sabido por casualidad que toma usted el té con la señorita Baker. ¿Me va a decir que está enamorado de la señorita Baker? No, muchacho, no es eso. Pero la señorita Baker ha accedido amablemente a hablarle a usted de ese asunto. No tenía ni la más remota idea de qué era ese asunto, pero me noté más molesto que interesado. No había invitado a Jordan a tomar el té para que habláramos de Jay Gatsby. Estaba seguro de que se trataría de alguna petición absolutamente fantástica y por un momento sentí haber puesto alguna vez los pies en su superpoblado jardín. Gatsby no dijo nada más. Su habitual corrección se fue acentuando a medida que nos acercábamos a Nueva York. Pasamos a Port Roosevelt, donde vislumbramos grandes transatlánticos con chimeneas pintadas de rojo, y luego aceleramos por la calle adoquinada de un barrio venido a menos, en el que aún persistían los oscuros salones, no del todo vacíos, de los dorados comienzos del siglo XX. Luego el Valle de Ceniza se abrió a ambos lados de la carretera
y mientras lo cruzábamos divisé un instante a la señora Wilson trabajando con el surtidor de gasolina y derrochando la misma jadeante vitalidad de siempre. Con guardabarros como alas extendidas, diseminamos la luz a través de medio Astoria. Solo la mitad, porque mientras culebreábamos entre los pilares del ferrocarril elevado, oí el familiar rugido de una motocicleta que aceleraba y un policía frenético se puso a nuestra altura. «Está bien, muchacho», le gritó Gatsby, reduciendo la velocidad. Sacó una tarjeta blanca de la cartera y la agitó ante los ojos del representante de la ley. «Tiene usted toda la razón», admitió el policía, llevándose la mano a la gorra. «Le reconoceré la próxima vez, señor Gatsby. Disculpe». «¿Qué era eso?», pregunté. «¿La fotografía de Oxford?». En cierta ocasión le hice un favor al jefe de policía de Nueva York y me manda una felicitación de Navidad todos los años. Seguimos por encima del gran puente y la luz del sol entre los pilares hacía guiños constantes sobre los coches en movimiento, mientras la ciudad se alzaba al otro lado del río en montones blancos, altas torres de azúcar construidas con el deseo de purificar el dinero mismo. La ciudad desde el puente Queensboro es siempre la ciudad vista por vez primera, intacta todavía su primera promesa desmesurada de todo el misterio y de toda la belleza del mundo. Enseguida nos adelantó un coche fúnebre cubierto de flores, seguido por 2 carruajes con las cortinillas echadas y por otros carruajes para los amigos menos melancólicos. Los amigos nos miraron con los ojos trágicos y el breve labio superior del sureste de Europa, y me alegré de que el espectáculo del espléndido coche de Gatsby se incorporase a su lúgubre paseo. Mientras cruzábamos Blackwell Island, nos adelantó una limusín con un chofer blanco al volante y en su interior 3 negros vestidos a la última moda, 2 varones y una muchacha. Me eché a reír cuando nos dirigieron miradas cargadas de altiva rivalidad. Cualquier cosa puede suceder ahora que nos hemos deslizado sobre este puente, pensé. Todo es posible. Algo que podía suceder incluso sin que resultara demasiado sorprendente era Gatsby en persona. Ardiente mediodía. En un sótano bien ventilado de la calle 42, me reuní con Gatsby para almorzar. Después de guiñar muchas veces los ojos para librarme de la cegadora luz de la calle, logré distinguirlo a duras penas en el antecomedor hablando con otra persona. «Señor Carraway, mi amigo el señor Wolsheim». Un judío pequeño de nariz aplastada alzó su voluminosa cabeza y me miró con las 2 hermosas excrescencias pilosas que le crecían en las fosas nasales. Al cabo de un momento descubrí sus ojillos en la semioscuridad. «De manera que lo miré una vez», dijo el señor Wolsheim, estrechándome la mano con gran energía. «¿Y qué cree que hice?». «¿Qué?», pregunté cortésmente. Pero era evidente que no se dirigía a mí, porque me soltó la mano y apuntó a Gatsby con su expresiva nariz. Le entregué el dinero a Katzbach y dije: «De acuerdo, Katzbach, no le dé un céntimo hasta que cierre la boca». La cerró al instante. Gatsby nos cogió del brazo a los 2 y avanzó hacia el comedor, con lo que el señor Wolsheim se tragó la nueva frase que estaba empezando y adoptó el aire ensimismado de un sonámbulo. «¿Whisky?», preguntó el maître. «Está bien este restaurante», dijo el señor Wolsheim, contemplando las ninfas del techo decorosamente vestidas. «Pero me gusta más el de enfrente». «Sí, whisky con soda y hielo», asintió Gatsby. Luego añadió, dirigiéndose al señor Wolsheim: «Ahí enfrente hace demasiado calor». «Hace calor y es pequeño, sí», dijo el señor Wolsheim, «pero está lleno de recuerdos». «¿De qué sitio habla?», pregunté. «Del viejo Metropol». «El viejo Metropol», musitó el señor Wolsheim melancólicamente. «Lleno de rostros desaparecidos. Lleno de amigos que se marcharon para siempre».
Por mucho que viva, no podré olvidar la noche que mataron allí a Rosie Rosenthal. Éramos 6 en la mesa y Rosie había comido y bebido mucho. Cuando casi amanecía, se le acercó el camarero con una cara muy rara y dijo que fuera había alguien que quería hablar con él. De acuerdo, dijo Rosie, y empezó a levantarse. Le obligué a sentarse otra vez. Que vengan aquí esos hijos de perra si quieren hablar contigo, Rosie, pero no se te ocurra salir de esta habitación por lo que más quieras. Eran ya las 4 de la mañana, y si hubiesen alzado las persianas, habríamos visto la luz del día. ¿Rosie salió?, pregunté inocentemente. Claro que salió. La nariz del señor Volsheim relampagueó hacia mí, indignada. Se volvió cuando estaba en la puerta y exclamó: «No dejéis que el camarero se me lleve el café». En cuanto apareció en la acera, le metieron 3 tiros en la tripa y se fueron a toda velocidad. 4 de ellos acabaron en la silla eléctrica, dije recordando. 5 con Becker. Los agujeros de su nariz se volvieron hacia mí con interés. Tengo entendido que busca usted una conexión financiera. La contigüidad de aquellas 2 observaciones resultaba sorprendente. Gatsby respondió por mí. No, no, exclamó. No se trata de él. ¿No? Volsheim pareció decepcionado. Carraway no es más que un amigo. Ya te dije que hablaríamos de eso en otro momento. Le ruego que me disculpe, dijo Volsheim. Me he confundido de persona. Hizo su aparición un excelente guiso y Volsheim, olvidado de la atmósfera sentimental del viejo Metropol, empezó a comer con feroz delicadeza. Sus ojos, mientras tanto, se paseaban lentamente por toda la habitación y, deseoso de completar el arco, se volvió para inspeccionar a las personas que estaban inmediatamente detrás de nosotros. Creo que también hubiera mirado debajo de la mesa de no estar yo presente. «Óigame, muchacho», dijo Gatsby, inclinándose hacia mí. «Me temo que esta mañana conseguí enojarle un poco cuando íbamos en el coche». Allí estaba otra vez su sonrisa, pero esta vez logré resistir. «No me gustan los misterios», respondí, «y no entiendo por qué no se sincera conmigo y me dice lo que quiere. ¿Por qué hacerlo a través de la señorita Baker?» «No hay nada que ocultar», me aseguró. «La señorita Baker es una gran deportista, como sabe usted muy bien, y no haría nunca nada inconveniente». De repente miró la hora, se puso en pie de un salto y abandonó el comedor a toda prisa, dejándome con Volsheim. «Tiene que telefonear», dijo mi acompañante siguiéndolo con los ojos. «Un tipo estupendo, ¿no es cierto? Bien parecido y un perfecto caballero». «Sí». «Estudió en Oxford». «Oh». «Estudió en Inglaterra, en Oxford College». «¿Le suena Oxford College?» «Algo he oído». «Es una de las universidades más famosas del mundo». «¿Hace mucho que conoce a Gatsby?», pregunté. «Varios años», contestó con aire satisfecho. «Tuve ese placer inmediatamente después de la guerra, pero supe que había encontrado a una persona excepcionalmente bien educada después de hablar 1 hora con él. Me dije a mí mismo, este es el tipo de hombre que te gustaría llevar a casa y presentarles a tu madre y a tu hermana». Hizo una pausa. «Veo que le interesan mis gemelos». No era verdad, pero me fijé en ellos en aquel momento. Estaban hechos con piezas de marfil extrañamente familiares. «Los mejores ejemplares de molares humanos», me hizo saber. «Caramba», lo miré con detenimiento. Una idea muy interesante. El señor Volsheim emitió un breve gruñido afirmativo. Luego dio unos tirones de la camisa para ocultar los puños bajo las mangas de la chaqueta. Gatsby es muy mirado con las mujeres. Nunca se permitiría la menor libertad con la esposa de un amigo. Cuando el destinatario de aquella instintiva confianza volvió a la mesa y se sentó, el señor Volsheim apuró el café de un trago y se puso en pie.
He comido muy a gusto, dijo, pero voy a dejarles tranquilos antes de que se arrepientan de haberme invitado. No tengas prisa, Mayer, dijo Gatsby sin entusiasmo. El señor Wolsheim alzó la mano como para bendecirnos. Eres muy amable, pero pertenezco a otra generación, anunció solemnemente. Ustedes quédense aquí y hablen de sus deportes y de sus chicas y de sus... Nos sugirió otro sustantivo imaginario con un gesto de la mano. En cuanto a mí, tengo 50 años y no les aburriré con mi presencia un momento más. Mientras nos daba la mano y luego, al volverse, su trágica nariz temblaba. Me pregunté si habría dicho algo que le hubiese ofendido. A veces se pone muy sentimental, explicó Gatsby. Hoy es uno de sus días sentimentales. Todo un personaje de Nueva York, un ciudadano de Broadway. ¿Qué es de todas formas? ¿Actor acaso? No. ¿Dentista? ¿Mayer Wolsheim? No, es jugador. Dudó un momento y luego añadió con sencillez. Es el hombre que amañó la Serie Mundial de Béisbol de 1919. ¿Amañó el campeonato? Repetí. La idea me dejó mudo de asombro. Recordaba, por supuesto, que el campeonato de béisbol había sido amañado en 1919, pero si me hubiera parado a pensar en ello, habría creído que fue algo que simplemente sucedió, el final de alguna inevitable cadena de causas y efectos. Nunca se me ocurrió que un hombre pudiera ponerse a jugar con la buena fe de 50 millones de personas y que lo hiciera con la misma dedicación con que un ladrón hace saltar una caja fuerte. ¿Cómo pudo hacer una cosa así? Pregunté al cabo de un minuto. Simplemente encontró la oportunidad. ¿Por qué no está en la cárcel? No han podido pillarlo, muchacho. Es un tipo listo. Insistí en pagar la cuenta. Cuando el camarero me traía el cambio, vi a Tom Buchanan al otro extremo del comedor abarrotado. Acompáñeme un momento, dije. Tengo que saludar a un amigo. Al vernos, Tom se puso en pie y dio media docena de pasos en nuestra dirección. ¿Dónde te has metido?, preguntó con verdadero interés. Daisy está furiosa porque no nos has llamado. Señor Gatsby, le presento al señor Buchanan. Se dieron la mano y en el rostro de Gatsby apareció una tensa expresión de incomodidad que no había visto nunca antes. ¿Cómo te va la vida? Vamos a ver, me preguntó Tom. ¿Qué haces comiendo tan lejos de donde trabajas? He venido a almorzar con el señor Gatsby. Me volví hacia él, pero había desaparecido. Un día de octubre de 1917, dijo Jordan Baker aquella tarde sentada con la espalda muy recta en una silla del jardín del Hotel Plaza donde se tomaba el té, iba yo caminando y unos ratos lo hacía por la acera y otros por el césped. Me gustaba más el césped, porque mis zapatos ingleses, que tenían unos bultos de goma en las suelas, se hundían en la tierra blanda. También llevaba una falda escocesa nueva que al viento levantaba un poco, y siempre que pasaba eso, las banderas rojas, blancas y azules delante de las casas se tensaban hasta ponerse rígidas y decían tut, 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 con tono desaprobador. La bandera y el jardín más grandes eran los de la casa de Daisy Fay. Daisy acababa de cumplir 18 años. Era 2 mayor que yo y con diferencia la más admirada de todas las chicas de Louisville. Se vestía de blanco, tenía un cochecito deportivo también blanco y durante el día el teléfono de su casa no dejaba de recibir llamadas de oficiales jóvenes de Camp Taylor que solicitaban, impacientes, el privilegio de monopolizarla por la noche, aunque solo sea 1 hora. Cuando llegué aquella mañana, su automóvil blanco estaba junto a la acera y vi a Daisy en su interior con un teniente que yo no había visto nunca. Hablaban tan absortos que Daisy no me vio hasta que estuve a menos de 2 metros. «Hola, Jordan», me dijo de pronto. «Haz el favor de venir aquí». Me halagó que quisiera hablar conmigo,
porque de todas las chicas mayores era la que yo más admiraba. Me preguntó si iba a la Cruz Roja a hacer vendas. Así era, en efecto. Bueno, ¿podía decirles entonces que ella no iba a ir? El teniente la miraba mientras Daisy me hablaba y lo hacía de esa manera con que todas las chicas quieren que se las mire en un determinado momento, y como me pareció muy romántico, nunca he olvidado aquella escena. El teniente se llamaba Jay Gatsby, y tardé 4 años en volver a verlo, porque incluso después de encontrarlo en Long Island, no me di cuenta de que era la misma persona. Aquello sucedió en 1917. Al año siguiente también a mí me cortejaron unos cuantos chicos y empecé a participar en campeonatos, de manera que no vi a Daisy con mucha frecuencia. Salía con un grupo de gente un poquito mayor cuando salía con alguien. Circulaban extraños rumores acerca de cómo su madre la había encontrado una noche de invierno haciendo la maleta para irse a Nueva York a despedirse de un soldado que se embarcaba camino de Europa. Lograron que no se fuera, pero Daisy tardó varias semanas en volver a hablar con su familia. Después ya no coqueteó con más soldados, tan solo con algunos muchachos de la ciudad, cortos de vista y con los pies planos, a los que el ejército había dado por inútiles. Al otoño siguiente, Daisy había recobrado su alegría de siempre. Hizo su presentación en sociedad después del armisticio y en febrero se daba por sentado que estaba prometida con alguien de Nueva Orleans. En junio se casó con Tom Buchanan, natural de Chicago, con más pompa y ceremonia de lo que Louisville tenía por costumbre. Tom, acompañado por un centenar de personas, vino en 4 vagones reservados, alquiló todo un piso del Hotel Malbach y el día antes de la boda le regaló a Daisy un collar de perlas valorado en $350,000. Fui una de las damas de honor. Entré en su cuarto media hora antes de la cena de esponsales y me la encontré tumbada en la cama, hermosa como una noche de junio con su traje de flores y más borracha que una cuba. En una mano tenía una botella de Sauterne y en la otra una carta. «Felicítame», murmuró. «No había bebido nunca, pero qué bien me lo estoy pasando». «¿Qué te pasa, Daisy?» Estaba asustada, créeme. Nunca había visto así a una chica. «Ten corazón». Buscó a tientas en una papelera que tenía encima de la cama y sacó un collar de perlas. «Bájalas y devuélveselas a quien sea su dueño. Diles a todos que Daisy ha cambiado de idea. Diles, Daisy ha cambiado de idea». Se echó a llorar y estuvo llorando como una Magdalena. Salí en busca de ayuda y encontré a la doncella de su madre. Cerramos la puerta con llave y la obligamos a bañarse con agua fría. No quiso soltar la carta. Se metió con ella en la bañera y la arrugó hasta convertirla en una bola empapada de agua y solo me permitió dejarla en la jabonera cuando vio que se deshacía como una bola de nieve. Pero no dijo una palabra más. Le hicimos oler amoníaco, le pusimos hielo en la frente y volvimos a vestirla. Media hora después, cuando salimos de la habitación, llevaba puesto el collar de perlas y estaba superado el incidente. Al otro día, perfectamente dueña de la situación, se casó a las 5 de la tarde con Tom Buchanan y emprendió un viaje de novios de 3 meses de duración por los mares del sur. Me los encontré en Santa Bárbara cuando regresaron y pensé que nunca había visto a una chica tan enamorada de su marido. Si Tom la dejaba un minuto sola en el cuarto, Daisy miraba inquieta a su alrededor. Preguntaba, ¿dónde se ha ido? Y seguía con expresión ensimismada hasta que lo veía entrar de nuevo. Solía sentarse en la arena con la cabeza de Tom en el regazo durante horas, frotándole los ojos con los dedos y contemplándolo con profundísimo deleite. Era conmovedor verlos juntos. Me hacían reír, pero en silencio, fascinada. Eso pasaba en agosto. Una semana después de que me marchara de Santa Bárbara, Tom chocó por la noche contra un carro en la carretera de Ventura
y le arrancó una rueda delantera a su automóvil. La chica que iba con él también salió en los periódicos porque se rompió un brazo. Era una de las doncellas del Hotel Santa Bárbara. En abril del año siguiente, Daisy tuvo su niña y la familia se fue un año a Francia. Los vi una primavera en Cannes y más tarde en Deauville y luego volvieron a Chicago para instalarse. Daisy era muy admirada allí, como sabes. Se relacionaron con un grupo de jóvenes disipados, gente rica y alborotadora, pero la reputación de Daisy no quedó en entredicho. Quizá porque no bebe. Es una ventaja no beber entre personas que beben mucho. Hace que no te vayas de la lengua, y por otra parte, en los momentos en que todos los demás están tan ciegos que o no ven o no les importa, se puede programar sin peligro cualquier pequeña irregularidad. Quizá Daisy no se dedicara nunca a las intrigas amorosas, pero hay algo en esa voz suya. Bien, hace unas 6 semanas oyó por primera vez un nombre que llevaba años sin oír, el de Gatsby. Fue cuando te pregunté, quizá no lo recuerdes, si lo conocías. Después de que te marcharas, Daisy vino a mi cuarto, me despertó y preguntó: ¿qué Gatsby? Y cuando se lo describí, estaba medio dormida, dijo con una voz muy rara que debía de ser el hombre que ella conocía. Hasta entonces no se me había ocurrido relacionar a Gatsby con el teniente que vi en el automóvil blanco. Cuando Jordan Baker terminó de contarme todo aquello, hacía media hora que habíamos salido del plaza y cruzábamos Central Park en un coche de caballos descubierto. El sol se había escondido detrás de las altas casas de apartamentos en la parte oeste de las calles 50, donde viven las estrellas de cine, y cristalinas voces de niñitas, reunidas ya como grillos entre la hierba, se alzaban en el cálido crepúsculo. De Arabia yo soy el jeque, y tu amor me pertenece. Cuando te quedes dormida, la noche será mi amiga. Una extraña casualidad, dije. No ha sido una casualidad. ¿No? Gatsby compró la casa para tener a Daisy al otro lado de la bahía. De manera que las estrellas no eran el único objeto de sus anhelos en aquella noche de julio. De pronto Gatsby se convirtió para mí en un ser vivo, rompiendo la crisálida de su esplendor sin objeto. ¿Quieres saber, continuó Jordan, si estarías dispuesto a invitar a Daisy una tarde a tu casa y le permitirías después aparecer? La modestia de su petición me conmovió. Había esperado 5 años y había comprado una mansión donde obsequiaba con el fulgor de las estrellas a mariposas indiferentes para ganarse el derecho a aparecer una tarde en el jardín de un extraño. ¿Hacía falta que yo supiera todo esto para que se atreviera a pedirme un favor tan insignificante? Tiene miedo, ha esperado mucho. Pensó que quizá te sintieras ofendido. A decir verdad, es un duro con un corazón bastante blando. Había algo que me preocupaba. ¿Por qué no te ha pedido que seas tú quien organice ese encuentro? Quiere que Daisy vea su casa, me explicó Jordan, y la tuya está al lado. Ah. Creo que tenía la vaga esperanza de que apareciera una noche por alguna de sus fiestas, siguió Jordan, pero no ha sido así. Luego empezó a preguntar, como por casualidad, si alguien la conocía y me encontró a mí. Fue la noche que me llamó para hablar con él y tendrías que haber oído la manera tan complicada que tuvo de hacerlo. Le sugerí inmediatamente un almuerzo en Nueva York, como es lógico, y creo que estuvo a punto de perder los estribos. No quiero hacer nada que se salga de lo normal, repetía. Quiero verla en la casa de al lado. Cuando le dije que eras amigo personal de Tom, estuvo a punto de abandonar el proyecto. No sabe mucho de él, aunque asegura que ha estado durante años leyendo un periódico de Chicago con la esperanza de ver alguna vez el nombre de Daisy. Había oscurecido ya y al meternos bajo un puentecillo, pasé un brazo por encima del hombro dorado de Jordan, la atraje hacia mí y la invité a cenar.
De repente ya no pensaba en Daisy ni en Gatsby, sino en aquella persona tan concreta, resistente y bien proporcionada, experta en el escepticismo más universal y que se inclinaba hacia atrás con desenvoltura dentro del círculo de mi brazo. Una frase empezó a resonar en mis oídos, llenándome de embriagadora agitación. Solo existen los perseguidos y los perseguidores, los ocupados y los fatigados. Y Daisy debería tener algo que le llenara la vida, murmuró Jordan. ¿Quiere ver a Gatsby? Gatsby no quiere que sepa nada. Ha sido terminante. Todo lo que has de hacer es invitarla a tomar el té. Pasamos una barrera de árboles oscuros y luego las fachadas de la calle 59, bloques de luz delicadamente pálida, se derramaron sobre el parque. A diferencia de Gatsby y de Tom Buchanan, yo carecía de una mujer cuyo rostro incorpóreo flotase a lo largo de las oscuras cornisas y de los cegadores anuncios luminosos, de manera que atraje a Jordan hacia mí, aumentando la presión de mis brazos. Su boca lánguida y desdeñosa sonrió, así que la acerqué aún más, esta vez hacia mi cara.